Retos de la sociedad a la educación en el contexto de la sociedad contemporánea. Y como primer punto tendríamos la introducción, que vendría a ser que todo lo que existe en la realidad va a cambiar, se va a modificar y se va a transformar. Y con ello también va a cambiar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Por otro lado, la didáctica en educación superior universitaria se va a ubicar en la segunda década del siglo XXI. Segundo punto, los rasgos prevalentes de la realidad mundial, siendo esta sumamente compleja y altamente cambiante, que aparecen de manera imprevista en las diferentes esferas de la vida humana. Característica número uno, la revolución científica tecnológica. Se da por la obsolescencia permanente de conocimiento, la sinergia existente entre ciencia y tecnología, que produce la información de nuevos conocimientos en donde no todos son válidos. Característica número 2. La globalización de la cultura y las expectativas. Es un proceso fenómeno planetario global. Exportación, expansión y asimilación de culturas, cuya esencia es la imposición de formas de pensar, sentir y actuar de los países desarrollados a los subdesarrollados para preservar sus intereses y su hegemonía. Tercera característica, desequilibrio de los ecosistemas. La relación del hombre con su entorno, en el contexto económico, político, cultural, entre otros, por el mal uso predatorio y la inadecuada distribución de recursos. Como tercer punto tenemos las demandas sociales a la educación. Como se mencionó anteriormente, los rasgos prevalentes van a ir cambiando de acuerdo a la realidad del siglo, y por ende también van a cambiar las exigencias que la sociedad le plantea a la educación. A continuación mencionaré algunas demandas sociales a la educación que se le plantea en el siglo XXI. Como primera tendríamos revolución científica tecnológica, que aquí se van a plantear dos demandas sociales, en las cuales se van a exigir un manejo de información científica actualizada en los procesos educativos, donde el estudiante pueda tener un desarrollo intelectual en el cual discrimine la información científica válida de la que no es. Como segundo, globalización de la cultura y las expectativas, en la cual también se van a plantear dos demandas, que son la conciencia crítica y la asimilación selectiva. En la conciencia crítica, el estudiante tiene que diferenciar lo positivo de lo negativo del proceso de globalización, mientras que la asimilación selectiva tiene que formar una actitud en la cual él puede incorporar lo positivo con la perspectiva de mejorar su desarrollo. Como tercero tendríamos el desequilibrio de los ecosistemas. Aquí solo se va a plantear una demanda social, que vendría a ser la conciencia de uso, distribución adecuada y preservación de recursos. El uso inadecuado de estos recursos van a originar el desequilibrio de estos y lo que se quiere lograr es que el estudiante pueda discernir y que ayude a contribuir a la mejora de esta demanda social. Como último punto, tendríamos el carácter complejo y cambiante de la realidad. Aquí se van a plantear tres demandas sociales, que vendría a ser el pensamiento complejo, cultura de trabajo en equipo y capacidad de autotransformación permanente sin pérdida del equilibrio, donde se logre una mejor comprensión, donde se pueda enfrentar y dar solución a sus problemas y que no lo haga de manera individual, sino que sea un esfuerzo grupal. Didáctica como ciencia, concepciones, estudia integralmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una ciencia social y sus leyes son de naturaleza dialéctica. Recordemos que la dialéctica es descubrir la verdad mediante confrontación de argumentos. Posee un objeto de estudio dinámico y multifactorial, lo cual lo vuelve bastante complejo. La estructura de la didáctica como ciencia. Su objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero según el contexto son los intereses y necesidades que encarga una sociedad. Su objetivo es descubrir las leyes y regularidades que determinan las características y el funcionamiento de éste. Su función es conformar y desarrollar continuamente un sistema teórico que permita planear, conducir y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su cuerpo teórico consta de leyes, regularidades y principios didácticos, tales como la teoría de la determinación y formulación de los objetivos, teoría de la estructura donde se encuentra el contenido curricular, la teoría de los métodos de enseñanza, teoría de la confección, donde se encuentra la selección de los medios de enseñanza, la metodología de la evaluación del aprendizaje del estudiante. Y en los métodos para la construcción de conocimientos tenemos métodos empíricos como la observación, métodos sociométricos, el experimento, métodos teóricos, la inducción, inducción, análisis. Características de la didáctica. El proceso de enseñanza-aprendizaje es una práctica humana en la que una persona va a ejercer influencia sobre otras. Esta va a responder a una intencionalidad, es decir, lo que se quiere lograr. Este es parte de una práctica social dinámica y la didáctica es generalizadora de modelos de la realidad deseable. Tareas actuales de la didáctica. Consolidar un sistema teórico sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Materializar relaciones interdisciplinarias en su teoría y metodología de investigación científica de su objeto de estudio. Modificar la estructura profesional hacia un docente investigador, que es lo que se busca. Eliminar la
dicotomía entre la investigación cualitativa y cuantitativa que no permite el avance de la didáctica. Logra la unidad y correspondencia entre la teoría y la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Reflexiones en torno a la didáctica. Primero ubiquemos qué es la didáctica. Según el orden genérico vemos que viene del griego didaskein, que es enseñar. Entonces la didáctica son las actividades relacionadas con la enseñanza. Hay diversas concepciones de la didáctica, como ciencia, teoría, tecnología, técnica y arte. La didáctica posee el campo semántico a la enseñanza, el aprendizaje, la instrucción y la comunicación de conocimientos. Como finalidad tiene la formación, la instrucción formativa y el desarrollo de facultades. Y esta está centrada en la enseñanza, en lo que es facilitar el aprendizaje. En la interpretación culta de la palabra podemos decir que, en contexto con otras disciplinas, se puede percibir esta como ciencia, como teoría general de la enseñanza, como técnica metodológica y con otros criterios semejantes, pero también está clasificada según su sentido funcional, es decir, como ciencia de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, como ciencia que estudia el proceso formativo, como conducción del educando, como organización de situaciones de aprendizaje, como parte de la pedagogía o como una disciplina pedagógica. Ahora hablaremos de la didáctica general como ciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la conceptualización y problemas actuales tenemos a la discusión del carácter científico y de la efectividad de la didáctica como teoría del proceso de enseñanza-aprendizaje. También vemos que el término de la didáctica es popular pero indiscriminadamente empleado y hay un error de la tendencia positivista a nombrarlo así. También tenemos que la teoría de didáctica está perdiendo solidez. Para el conocimiento científico vemos que este se caracteriza y se reconoce por sistemas teóricos, porque es objetivo, sistémico, universal, está dirigido a ofrecer explicaciones, a predecir y a transformar. Y vemos que este evoluciona en un proceso dialéctico, de verdades absolutas y verdades relativas. Y la didáctica, vemos que es descubrir las relaciones y causas específicas, que estos son los fenómenos, hechos y procesos que cambian la naturaleza, la sociedad y al hombre. También vemos que la didáctica es un sistema teórico y científico sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado y que este sigue los parámetros de la integridad y la unidad, la correspondencia con la realidad y la posibilidad de operar parte de la realidad. Hablamos de las relaciones de la didáctica como otros campos del accionar didáctico. Uno de los aspectos que manifestamos a partir de la didáctica general es la didáctica especial o las tal llamadas metodologías. Para partir en esto es importante considerar que uno de los elementos de la didáctica general es el análisis de las relaciones y las diferencias con otros campos de las metodologías de enseñanza. Por ello comenzamos por un aspecto importante que aclarar, y es que las didácticas generales y las didácticas especiales no pueden definirse como iguales. Sin embargo, estas dos tienen un punto de convergencia dentro de la educación que se puede definir como complementario. Esto ocurre lo mismo con el currículo. Por su parte, la didáctica general se encarga de sistematizar las regularidades generales de la enseñanza-aprendizaje. Además, esta es curricular y, por otro lado, también es explicativa. Por su parte, las metodologías adhieren al logro de los aprendizajes a partir de las regularidades de las didácticas generales dentro de un contexto académico. Además, estas corresponden a que puedan basarse en los contextos específicos de la realidad del estudiante. Si nosotros hacemos una relación entre la didáctica del currículo y las metodologías, podemos ver de que estas comparten leyes y principios. Por su parte, en la didáctica general y las metodologías tienen un desarrollo teórico, lo que esto ocurre por las manifestaciones sociales que adquieren y desarrollan y además enriquecen las teorías didácticas generales como a las metodologías. Tanto en la didáctica como el currículo, estas comparten teorías y componentes en cómo deberían estar formadas estas o cómo deberían desarrollarse. En cuanto a las principales tendencias didácticas, podemos decir que son un conjunto de métodos y procedimientos que rigen la conformación de criterios que se expresan por medio de concepciones disciplinarias de las diferentes colectividades científicas que se manifiestan determinantes durante un periodo de tiempo histórico. Entre las principales tendencias didácticas tenemos la escuela tradicional. Aquí el docente se caracteriza por ser él quien sabe y emplea los métodos para el proceso de aprendizaje. El alumno se adapta y es obediente. Se usan los métodos repetitivos y memorísticos para la enseñanza. En la escuela nueva, aquí el profesor es un facilitador y atiende explícitamente las necesidades de cada alumno.
fijándose en sus actividades tanto de aprendizaje como afectivas. Se enfoca más en los intereses y en la independencia del alumno. El conductismo, tecnología educativa o didáctica tecnológica. El alumno es pasivo y sumiso. Aquí el docente actúa como entrenador y se enfatizan los factores externos de carácter social. Se basa en las repeticiones y en el estímulo para generar una respuesta, buscando un resultado eficiente. La didáctica crítica. El docente será un guía y orientador para ejecutar y analizar el pensamiento del alumno, transformándolo en un ser social y abierto para el cambio con conciencia crítica y participativa. El constructismo. Se busca la autonomía del alumno para que destaque su aprendizaje. La sociedad es un medio más no responsable del aprendizaje. El alumno será un constructor de conocimiento con ayuda de sus aprendizajes previos. En el enfoque histórico-cultural, el profesor se ve como educador y director del proceso enseñanza-aprendizaje. Facilita la autonomía y desarrollo del alumno. En relación a la comunicación de la sociedad, busca el desarrollo integral de su personalidad, tanto biológicamente como social, que dicho esto impulsará el desarrollo adecuado del alumno. Encargo social a las instituciones educativas. Cada vez que se produce un cambio en los rasgos de la realidad, cambian las demandas sociales a la educación, y que cuando cambian las demandas sociales a la educación, cambian los modelos educativos. Por lo tanto, se produce la formación integral de los estudiantes, que las instituciones educativas están encargadas para ello. Los procesos de la formación integral. La formación integral se evidencia en competencias referidas al grupo etario que atiende la institución educativa. Dichos procesos son tres. Primero, proceso instructivo o instrucción. El estudiante se apropia del conocimiento y también produzca conocimiento. Segundo, proceso formativo propiamente dicho o educación. Formar cualidades y valores en el estudiante. Tercero, proceso desarrollador o de desarrollo. Toma como base los dos procesos anteriores para potenciar las aptitudes, potencialidades y facultades. El rol, las tareas y las funciones profesionales del docente. Hay 4 dimensiones de gestión: estratégica, soporte, académica y social comunitaria. La gestión académica es quien tiene mayor peso, porque el cumplimiento del encargo recae directamente en el docente. El rol profesional del docente. El docente tiene que ser un profesional preparado para cumplir la función social de educar, que tenga preparación pedagógica para así formar íntegramente al estudiante y ser un educador profesional. Tareas profesionales del docente. Tarea instructiva. Construcción de conocimiento y formación de habilidades, como también hábitos para aplicar los conocimientos. Tarea educativa. Formar cualidades y valores, ya que cada una de estas tiene su propia esencia, y que en determinados momentos guardan contradicciones. El docente tiene que solucionar con su profesionalidad. Funciones profesionales del docente. Docente metodológico. Planificación, ejecución y evaluación de los procesos formativos. Instrucción, educación y desarrollo. Orientadora. Ayudas que da el docente a sus estudiantes. Investigadora. Mejorar el aprendizaje del educando y el desempeño del educador. Habilidades investigativas básicas. Problematización. Identificar las contradicciones. Teorización. Búsqueda de solución a los problemas identificados. Comprobación. El docente diseña y ejecuta estrategias para resolver los problemas. Los dominios del saber docente. Las funciones profesionales demanda del docente en 3 dominios. Dominio disciplinar. Conocimiento de las disciplinas. Sustantiva. Son conceptos, principios, leyes y teorías de la disciplina. Sintáctica. Conformada por cánones y normas. Dominio pedagógico. Sistema de ciencias pedagógicas o sistema de ciencias de la educación. Dominio tecnológico. Uso pedagógico de las tecnologías, información y comunicación. El lugar de la psicología educativa. Pedagogía. Al inicio se le denominó como ciencia de la educación, pero con el transcurrir del tiempo, la educación adquirió otras dimensiones. Por lo tanto, esta no tuvo la capacidad de estudiar sola el complejo del fenómeno educativo, y fue así cuando tuvo que delimitar su objeto de estudio. Didáctica. Es el arte de la enseñanza. Debe de tener 3 requisitos importantes:
Un objeto de estudio surgió de la existencia de un problema concreto en la realidad, un aparato teórico conformada por conceptos, principios, leyes y teorías propias, y un aparato metodológico compuesto por instrumentos. Cuando reúne esos tres requisitos, es ahí que deja de ser arte y se categoriza como ciencia.